Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a Cama para Tres, el espacio donde nos reunimos nosotras, ustedes y sus dudas sobre relaciones de pareja. ¡Comenzamos! Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas a un episodio más de su podcast Cama para Tres. Bienvenidos. Es un gusto acompañarles por acá. Leticia Muñoz, psicóloga, terapeuta familiar, de pareja, no lo sé, dispersa de la vida, dispersa. Y estoy por acá con Nora Gabriela Pérez Mercado, psicóloga, terapeuta familiar y pareja, feminista, activista. Tengo mucha comezón, no sé por qué tengo tanta comezón en los brazos ahora. Activista por los derechos de las personas con discapacidad, fan del karaoke, y aquí muy contenta de estar en esta noche, porque ya son horas de la noche, personas, en las que estamos grabando para ustedes. Muy contenta de estar por acá en otro episodio más de la serie que ya llevamos juntos sobre sexualidad. Sí, el día de hoy les traemos un súper episodio, como siempre. ¿Qué podemos decir nosotras sino eso? Ajá. Pero justo siguiendo esta línea de la sexualidad, hoy vamos a hablar de un tema que nos parece muy importante y que, si bien es un tema común, la realidad es que pocas veces las personas indagan al respecto, sino más bien hasta que ya es un tema en el vínculo o los vínculos, es que se pone esto en la conversación, y muchas veces ya no se pone en la conversación, sino más bien se convierte en un tema de conflicto en los vínculos. Así es que el día de hoy vamos a hablar de sexualidad y salud mental. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra y cómo es que esto se relaciona? Ok. Y entonces, yo estaba pensando, Leti, o sea, ahorita que lo dijiste, lo primero que se me vino es como, justo, o sea, que lo que entendemos por salud y por salud mental, pues no puede estar limitado a ausencia de enfermedades o a X condiciones corporales, sino que justo la salud mental está relacionada con muchos factores sociales, económicos, políticos, que está relacionada con tantos factores y que todos esos factores inciden también en la sexualidad, que por eso siento que también están íntimamente ligadas, ¿no? O sea, si, no sé, si yo estoy desempleada, desempleada, eso puede traer repercusiones en mi sentimiento de estabilidad emocional o generarme cierta ansiedad, y esa ansiedad puede estar relacionada con que pues no esté pensando en otra cosa más que cómo resolver lo del empleo, y entonces no quiera tener muchos encuentros sexuales. O sea, que a veces nos han dado un concepto como tan biomédico de la salud, pero no podemos olvidar que la salud mental justo es como concepto, pues es muy amplio, porque está influido por un montón de cosas, y que una de las cosas que constituye la identidad, y sí creo que es un factor que puede hablar y que puede incidir en una salud mental más satisfactoria. Es que ni siquiera me gusta del todo el concepto, pero bueno, satisfactoria es tener una sexualidad que se vive libremente y plenamente, pero que eso está influido por muchos factores, como dije, sociales, económicos, políticos, y no siempre es tan fácil disfrutar de una sexualidad plena, ya sea de manera personal como en las vinculaciones, ¿no?, erótico-afectivas. Eso estaba pensando.
Yo estaba pensando que muchas veces cuando pensamos que las cosas son naturales, o sea, que como son estos Ujú, procesos naturales del cuerpo, de la mente y de lo que sea, pues que entonces como que justamente dejamos de mirar cómo la realidad es que todo lo que nos pasa está como en relación, ¿no? ujú, Y que entonces pensaba justamente que muchas veces en los vínculos se piensa que desde estos mitos que si no los escucharon, vayan a escucharlos en el episodio pasado, o en el antepasado, no, en el pasado, justo en que estos mitos son problemáticos en ese sentido, porque finalmente el pensar que yo voy a tener, que si yo siento atracción por mi pareja o mis parejas y de pronto, este, me pasan otras cosas en áreas de mi vida, pues estas van a ser cosas independientes, ¿no? O sea, que yo voy a tener ujú. esta posibilidad como de escindirme y entonces decir, claro, ahora estoy en mi versión de atracción y de disposición hacia la sexualidad en cualquier práctica que yo quiera y cuando todo eso concluya, yo voy a poder regresar a mi versión de agobio por alguna situación del mundo, Ajá, ¿no? Y que entonces, o sea, como que incluso cuando yo lo digo, ay, suena bien loco, pero la realidad es que aunque suena bien loco, pues fácilmente podemos caer sin darnos cuenta o sin tener esta conciencia en estas explicaciones cuando empieza a haber cambios en las dinámicas de la sexualidad con nuestros vínculos. Entonces, pienso que justo a veces pensar que las cosas son naturales, pues nos puede estorbar un montón para entendernos y olvidar cosas como las que ya habíamos hablado previamente, que al final la sexualidad para disfrutarla, para poder curiosearla, vivirla, pues requiere un ambiente de comodidad y ujú, seguridad. Y la seguridad, claro que empieza con las personas con las que me estoy vinculando en ese momento, pero por ujú, supuesto también tiene que ver con lo que está sucediendo en mi entorno, o sea, todo esto que nos decía Nara, todas las condiciones sociales, políticas, económicas que están a nuestro alrededor y que eso es lo que nos permite como decir, claro, ahora puedo tomarme estos momentos de ubicarme y centrarme en lo que estoy experimentando y con quién o quiénes los estoy experimentando y disfrutar, ¿no? ujú. Sí, de acuerdo. Eh, y que también, pues, este disfrute, como lo decíamos, pues cambia cuando alguna persona integrante de algún vínculo, pues está atravesando una condición particular de su salud mental, ¿no? O sea, pienso en si ya por alguna situación alguien está atravesando, ya sea por una presencia dominante de la tristeza muy profunda, médicamente conocida como depresión, ¿no? O ansiedad, o alguna otra condición que esté atravesando en sus emociones, cognición y demás. Claro que eso va a afectar, eh, va a tener un efecto en la manera en la que esa persona se puede posicionar en un vínculo, y a veces a mí me toca mucho como escuchar que, no siempre el entorno vincular de la persona entiende que está atravesando por una situación difícil y sí y tiene que enfrentarse a esta cosa como que: "Ay, pues nada más que es que le eches ganas", o justo, pues: "Ay, pues vamos a tener sexo y se te olvida", ¿no? O sea, para que te sientas mejor, para que te sientas mejor y se te olvide. Pero, ¿sabes, Nariux? Yo pensaba que sí, el entorno vincular, pero a veces pienso que las personas mismas a veces intentan como hacer a un lado ese sentir, como para tratar de dar respuesta y cuesta mucho trabajo a veces poder decir no, o sea, como que esta idea de las emociones de no experimentarlas, sino de hacer que se vayan rápidamente y evitarlas,
justamente a veces invita a las personas como a decir, claro, claro, es mi pareja o es alguien que me gusta, que me atrae, ¿por qué no? Puede ser una buena idea para que se me olvide. Y pues justamente lo que sucede es probablemente todo lo contrario, donde hay un encuentro que no se vive con la satisfacción o el disfrute que normalmente se viviría, o la inexistencia. O sea, puede que sea Ujú. diferente o la inexistencia, ¿no? De lo placentero. Sí, 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 sí. De hecho, por eso te digo, o sea, creo que a veces como lo que decías, ¿no? Como que a veces sí se invisibiliza que pueden haber, eh, condiciones particulares de la emocionalidad que las personas pueden estar atravesando, porque se piensa que somos como cajitas separadas, que podemos fácilmente vincularnos placenteramente, aunque en otras áreas de la relación o en otras áreas de nuestra vida haya un desbarajuste, ¿no? Y no, o sea, Ujú. sí creo que hay que tener esta conciencia, em, de conexión y de que muchas veces como que la vinculación sexual sí puede ayudar, creo que puede ayudar también a veces en el tema de la autoestima y todo eso, pero es que no siempre justamente hay las condiciones para que la vinculación sexual sea algo primario, y ahí creo que sí existe un mandato, ¿no? O sea, sí existe el mandato de que si somos pareja, casi, casi la sexualidad no puede faltar, porque prácticamente es lo que define al vínculo como tal, Ujú, ¿no? ujú. Y creo que ese mandato es a veces, eh, muy pesado de llevar. He escuchado también historias, ¿no? De cuando alguna parte de la pareja o un vínculo está atravesando, por una depresión o una condición similar, es como, bueno, pues como ella estaba en esta etapa, pues yo, fui y busqué, ¿no? Esto en otro lugar, que miren, si está éticamente hablado, no es que esté mal, pero cuando no está hablado, ¿no? Eso a una persona que ya de por sí estaba experimentando emociones complicadas, pues le cae peor como balde de agua fría, ¿no? Y creo que eso de fui y lo busqué en otra parte, pues corresponde a este mandato, ¿no? De que siempre, siempre tiene que haber sexualidad, y si no está ocurriendo, en algo me estás como quedando a deber, ¿no? Sí, y también pienso que este tipo de situaciones se vuelven como un espacio donde se visibilizan las posibilidades de acompañarse en la complejidad, ¿no? Porque a veces pienso que es el mandato decide que haya sexualidad en un vínculo para que se defina, pero también para saber que se está bien, ¿no? Ujú, Que se va, que está funcionando todo. Y que entonces a veces la sexualidad, por supuesto que es importante si para las personas involucradas lo es, pero también es interesante que otras cosas sostienen los vínculos, ¿no? Si el ujú. papel del sostén lo tiene la sexualidad, bueno, pues es muy probable que en estas situaciones pueda colapsar y sobre todo se empiecen a sacar conclusiones súper equivocadas, como claro, entonces no hay tanta atracción, no hay tanto deseo, no hay interés, entonces no es tan importante, tan fuerte el sentir, ¿no? Cuando Ujú. justamente, pues no perdamos de vista que estas cosas de las que estamos hablando, no sé, pensemos en la depresión y la ansiedad, o sea, como que a veces no ubicamos que incluso a nivel del cuerpo, pues es como, yo siento que es como un consumo de energía brutal, Ujú. ¿no? Porque nuestro cuerpo necesita empezar a tener otras acciones diferentes a las habituales y eso por supuesto que hace que a lo mejor o no haya la energía o no se pueda enfocar la atención o no haya como la posibilidad del disfrute o la posibilidad
tener iniciativa, o sea, como que todas esas cosas que a veces damos por hecho, pues también requieren condiciones para suceder. Sí, Entonces, las emociones pues siempre están ligadas a lo corporal, sí o sí o sí, aunque muchas veces no lo ubiquemos. claro. Y ahorita estamos hablando de cómo alguna condición que hay, ¿no? En lo emocional, en lo mental, eh, influye en cómo se viva la sexualidad, pero también está como el viceversa, ¿no? O sea, como una sexualidad que ya sea que no se vive placenteramente o que no se puede vivir libremente. Ahorita digo eso de libremente por pensando eh, en este fenómeno y en este simbólico, por ejemplo, del closet en las personas LGBT, ¿no? Eh, como una sexualidad que no se está experimentando plenamente o libremente influye en la salud mental de las personas, ya sea por esto, ¿no? Pues yo decía, ahorita me viene esto de el closet para nosotros las personas LGBT, ¿no? Como ese hecho de que no puedas expresar ya sea tu identidad y o orientación sexual de manera libre, pues como si tiene un efecto en tu salud mental, pues generando estas cosas, ¿no? Ansiedad, culpa, Depresión. depresión, incluso riesgo suicida que se incrementa. Y ojo, gente, porque a veces se siguen escuchando ideas de que, claro, es que se suicidan porque son gays, porque son lesbianas, porque son bisexuales, porque son trans. No, las personas LGBT, cuando tenemos riesgo suicida, no es porque somos de X o Y orientación o de X o Y identidad, sino es por este ocultamiento forzado, porque es un ocultamiento forzado que viene por las violencias experimentadas, ¿no? Los actos discriminatorios, los actos violentos, los actos que incluso terminan en transfeminicidios, en violencias brutales que hacen que Ujú. las personas tengamos que vivir en el ocultamiento y el ocultamiento, el aislamiento social es una de las cosas, ¿no?, que más pueden afectar la salud mental y la construcción de identidad de una persona, porque la identidad es algo que quienes nosotros somos y cómo nos experimentamos, lo experimentamos en relación con otros. Y cuando tienes que como que ocultarte o mutilarte o performar formas que no van contigo, por supuesto que se ve afectado la plenitud con la que puedas vivir tu vida de tal forma que te puede llevar a no desear vivirla de tan pesado que se vuelve, ¿no? Y así como eso, también pienso en otras dinámicas en donde, no sé, la sexualidad se ve atravesada por prácticas de violencia, ¿no? La violencia sexual como un factor que por supuesto que tiene efecto en la salud mental, porque además la sexualidad es algo que creo que también lo mencionamos en episodios anteriores, que se ha ligado al valor de las personas, ¿no? Sobre todo de las mujeres. Y cómo esta vivencia de violencias sexuales pues está muy permeada como de la idea de que, bueno, entonces no valgo, entonces soy sucia, entonces, o sea, hay un montón de cosas que atraviesan a las sexualidades cuando estas no son vividas placenteramente o desde el consenso o con libertad, que claro que hacen que las personas tengan temas de salud mental. No sé, ¿tú qué estás pensando, Lili? Estoy de acuerdo en esto que mencionas. Este, sí, pensaría que justo que este es un buen ejemplo de cómo se dificulta ver el impacto de lo que sucede a nuestro alrededor en, en el tema o de la sexualidad o de la salud mental, ¿no? Porque Ujú, aparte, o sea,
no sé, como que yo tal vez simplificándolo un montón, pensaría que si tenemos nuestra atención limitada en el mundo y que entonces tenemos que elegir entre algo entre algo placentero o entre cosas que me amenazan, pues la elección siempre va a ser hacia las cosas que te amenazan, tratar de atenderlas, aminorarlas, resolverlas, protegerte, o sea, intentar resolverlo, porque eso es lo que va a posibilitar lo otro, ¿no? Entonces, sí creo que a veces tener como claro el impacto de nuestras palabras, de nuestras respuestas, de, de nuestras miradas, pues puede ser algo interesante que justo pueda abonar, aunque sea un poco, al menos en nuestro entorno cercano, a que no haya ese impacto en las personas, ¿no? Sobre todo porque vuelvo al punto, Leti, de que la identidad es algo y el sentimiento como de bienestar, de yo sentirme bien conmigo, la famosísima autoestima en psicología, ¿no? Que es un concepto bien manoseado porque siempre se cree que es algo a lo que tú llegas iluminadamente y entonces aceptas tu cuerpo y lo quieres, lo amas, te sientes que eres la mejor, poderosa, poderoso, poderose, en solitario, ¿no? Como si te hubiera caído la rosa de Guadalupe, la iluminación del universo, no sé, pero no es así, ¿no? Este sentimiento es un sentimiento que se construye socialmente y se construye en relación con otros y parte de esa relación con otros es la sexualidad, ¿no? Es porque la sexualidad es, pues eso, es ser experimentada por un otro, ¿no? Por una otra persona y esa manera en la que esa persona te experimenta y tú la experimentas a ella, te da un espejeo para tú sentirte eso, viste. Y pienso en esto, ¿no? En cómo se intersectan algunas opresiones, como lo que decía, ¿no? El closet, si eres LGBT, pero también pienso en las personas que vivimos con alguna diversidad funcional o con alguna condición de enfermedad crónica, ¿no? Cómo el vivir en estas identidades que son disidentes, que son una rebeldía a eso que se considera normal, cómo estas intersecciones, por ejemplo, pensando en lo disca o en lo diverso funcional, cómo una persona que se enfrenta a un entorno que no es accesible, ¿no? Que no te permite ni siquiera socializar de forma digna. Yo hace poco con una amiga quería encontrar así, un café alejado, un café donde no haya tanta gente, pero haya accesibilidad, pero no sé qué, o sea, no encontramos, ¿no? O sea, yo uso mi bastón para movilizarme y ella es usuaria de silla de ruedas. Y no encontramos, y entonces dices, a ver, si yo quiero socializar con ciertas características, pues no voy a encontrar un lugar. ¿Cómo si yo no puedo socializar? ¿Cómo después puedo experimentar mi sexualidad si no hay lugares donde ni siquiera pueda socializar? Y entonces encontrarte con estos discursos de, es que tienes que amar tu cuerpo, es que tienes que aceptarte para que otros te acepten. O sea, no inventen, ¿no? O sea, ¿cómo puedo tener la experiencia? Por ejemplo, esto se puede escuchar en muchas historias de personas disca, ¿no? ¿Cómo puedo tener mi experiencia de un cuerpo sexuado y de un cuerpo que puede ser amado si casi la única experiencia que conozco es que mi cuerpo es tocado muchas veces sin pedirme permiso para los procedimientos médicos, ¿no? Y como no tener lugares de socialización, como el cuerpo que es tocado así, como el no poder expresar mi orientación sexual si es que este es disidente, como por supuesto
que afecta la imagen que voy construyendo de mí, porque me voy construyendo un poco desde el fenómeno de la invisibilidad, porque me puedo sentir deprimida, deprimido, deprimide, ansiosa, justo con un sentimiento como de solitariedad, de es que quién me va a querer, ¿no? Es que cómo voy a conocer gente. Eso termina minando mucho el despliegue placentero, no solo de la sexualidad, sino de la identidad, y generando mucho malestar emocional, que luego vienen los discursos de psicología popera de estos que les digo, de ámate, pues no la chingues, ¿no? O sea, estas son esas intersecciones complejas de las que estábamos hablando, de cómo la sexualidad puede estar intersectada por muchas cosas, y esta sí influye en ese sentimiento de contento que puedas tener contigo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Siento que fuimos a muchos lugares muy rápidamente. Pues estábamos sí, en la autoestima, o sea, sí hice unas capas como muy gruesas sí, de la cosa de la autoestima y la sexualidad y la salud mental vinculada a la autoestima, pero estábamos en eso, Leti, en la cosa de la autoestima y la salud mental, y cómo la autoestima pues no está construida en el vacío. sí, y bueno, pienso como, digo, creo que se trata todo un tema tal vez para hablarlo, pero pensaba que justo como respecto a la sexualidad hay un montón de mitos e ideas, pues la autoestima también hay un montón de mitos e ideas, ¿no? O sea, como una que es esto que decías, es un producto de las personas en su cabeza, que a ver si lo logran, que bueno, la tendrán muy bien a lo largo de su vida, y si La no, alta pues autoestima. carecerán de ella por el resto de sus días y estarán condenadas a esa carencia. Y luego pensaba como que también a veces se invisibiliza que la autoestima también es algo como mucho más dinámico y mucho más diverso que un Ajá. concepto fijo que solamente se mide en más menos, dependiendo de qué tanto lo hayas logrado. Y que justo en esta diversidad y en este dinamismo de la autoestima, pues entra un poco todo esto que estabas comentando, ¿no? Los entornos, las personas, las respuestas. Incluso pensaba en estas cosas que normalmente no pensamos, cómo los entornos me dan una idea Uh-huh. de cómo mi existencia en el mundo. Uh-huh. Y pensaba en esto que decías de si hay un tema de diversidad y demás, pero también pensaba en temas de diversidad corporal, pensaba en Uh-huh. temas de o sea, en general en todo, pensemos en todo, siempre hay un estereotipo que nos dice Ajá. cuál es lo más taquillero, lo deseable, a lo que deberíamos de aspirar. Y entonces llámese cuerpo, llámese belleza, llámese feminidad, llámese lo que se llame, Estatus. siempre hay Ajá. un parámetro externo que nos dice cómo deberíamos de funcionar, y al final ese es un mensaje contra el cual todas las personas estamos todo el tiempo eh, haciendo frente. Habrá personas que se puedan alinear fácilmente, sus intereses, deseos y demás orientaciones se asocian, y habrá personas que no necesariamente se alinee, pero justamente ese proceso es donde se puede volver muy complicado, muy doloroso y complejo, pero al final, desde ahí es donde todo este tema de la autoestima empieza a construirse. Y sobre todo pensemos en el tema de las parejas, pues pienso como ahí es súper fácil que se caiga en comparaciones, ¿no? Particularmente en el tema de la sexualidad. A mí me da este, mucha curiosidad cuando las parejas van y quieren preguntar o quieren saber sobre ex relaciones, Ah, sí. ¿no? Como para saber, cómo, por qué se sentía, había la atracción, cómo eran las dinámicas. Y justamente todo eso lo único que viene a impactar es cómo las personas se van sintiendo en sus vínculos
y cómo están ejerciendo un proceso de comparación irrelevante totalmente, pero que viene a cambiar la dinámica, ¿no? Sí, yo sí pienso que esto, que la comparación, ¿no? Esa dinámica o ese personaje, si lo quieren ver así, de la comparación, es súper, pues, es como, no sé, pues sí, es súper nocivo para esto que estamos hablando de la autoestima, ¿no? O sea, si tú quieres una receta para lesionar tu autoestima, pues compárate frecuentemente, ¿no? Eh, sin justamente tomar en cuenta que en la vida humana, o sea, nosotros nos han enseñado a hacer comparación entre muchas cosas, objetos y demás, pero la vida humana es como que incomparable porque ninguna circunstancia, ningún momento, ninguna etapa es igual a la otra, ¿no? Entonces, en cualquier comparación que hagas sobre cualquier cosa con otros u otros, no va a ser generalmente un buen marcador como a favor, porque no son comparables, ¿no? Y por eso digo así, si tú quieres una receta para afectar tu autoestima, pues entonces déjate llevar por esa voz de la comparación, ¿no? Eh, Y, y tus vínculos, porque pienso que de pronto preguntas como el número de parejas que has tenido o el número de ajá, personas con las que has estado, las prácticas que has tenido en esos vínculos, tu nivel de disfrute. O sea, ujú, la realidad es que es una información que no necesariamente, o sea, va a traer como la claridad de cómo construir este nuevo vínculo, ¿no? claro, Sino más bien justamente a lo mejor otro tipo de preguntas sobre qué te gusta, qué disfrutas, bla, 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 puede ser a mucho ti, más ¿no? Ajá, iluminar, ajá, puede iluminar muchísimo más que esas preguntas y que a veces, digo, eso se puede ligar fácilmente con el tema de los celos, de estas ideas del amor romántico, de, bueno, es que si me cela es que le importo, pero pues la realidad es que no, justamente eso habla como de esta duda que puede haber ahí de, híjole, ¿qué tal si no lo logro? Si no, ¿qué tal si no puedo generar tanto placer? ¿Qué tal si me quedo atrás? Cosas, ideas que en los vínculos son estorbosas a más no poder, ¿no? sí, ¿no? Pues, porque esto que decías de los celos, ¿no? Pienso en que tienen mucho que ver con esta lógica entre esta lógica piramidal de siempre querer ocupar el lugar uno, el más, el mejor, la mejor, y entre este miedo a la pérdida, que por supuesto que si tú o tu vínculo o tus vínculos empiezan a entrar en dinámicas de comparación, ¿no? Así como, ay, es que mi otra pareja estaba más delgada, o incluso comparación de las propias etapas, ¿no? Ay, es que antes estabas más delgada, antes no comías tanto, antes te veías X, ¿no? X o Y formas. Por supuesto que eso una primera cosa que va a generar es mucha inseguridad, y si eso se combina con que la persona empieza a ver interacciones con otras personas que a la luz de esta inseguridad que ya hay parezcan sospechosas, pues ahí tenemos una bomba, ¿no? Este, pero es muy importante dar cuenta y asumir responsabilidad de que muchas veces estas dinámicas, pues así se alimentan en los vínculos, ¿no? A partir de comentarios como de que, ay, como que ya estás medio descuidadita, medio descuidadito, ¿no? Que antes te cuidabas más. Este tipo que al final son formas de violencia psicológica, eh, pues eso, desencadenan en dinámicas de inseguridad, de celos, que por supuesto no ayudan a vivir una experiencia corporal y sexual plena, y también creo que justo terminan desconectando el vínculo, ¿no? Y que
Y que justo pensaba como que hay detrás de esos comentarios, ¿no? O sea, como, como cuál es la intención de hacer esos comentarios, ¿no? O sea, cómo eso ayuda a construir el vínculo, cómo espero que eso haga sentir a la otra persona, o sea, como que eso, como que sería interesante como cuestionarse, ¿no? Eh, Sí, y sobre todo también como que invisibiliza, porque a lo mejor pienso en estos estándares de pronto para las mujeres, en las que las mujeres siempre impecables, impolutas y demás así espectaculares, y que de pronto pienso particularmente en los momentos de la maternidad, es donde hay un cambio muy significativo por toda la demanda que implica la crianza, como que justo hacer ese tipo de comentarios como que invisibiliza todo el trabajo que hay enfocado en otra área y que entonces como ahora no se está destinando hacia el cuerpo propio, porque a lo mejor incluso requiere otro tipo de cuidados el cuerpo propio, ¿no? Ni siquiera cuidados estéticos, ¿no? ujú, ujú. Sí, y creo que es esta demanda que dices, ¿no? De siempre ver al cuerpo como, pues como un capital de consumo, ¿no? Este, Uh y -huh. que eso, o sea, pasa sobre todo los cuerpos, pero que se recrudece mucho en las cuerpas de las mujeres o feminizadas, eh, Uh -huh. porque esa demanda que tú dices de estar siempre súper guau, pues sí, siempre hay un bombardeo por todos lados, ¿no? O sea, de que tu cuerpo debe tener ciertas formas, y ahí me acordaba de esto que decías hace rato, ¿no? Que eso de la autoestima y la experiencia corporal cambia, ¿no? Y por supuesto que si tu cuerpo ya cambió en la menopausia y luego cuando tienes 60, 60 y tantos también ya cambió, ¿no? Cómo eso va muchas veces introduciendo en algunas personas esta dificultad de sentirse con el derecho de seguir gozando de su sexualidad, ¿no? Por ejemplo, en adultos, adultas mayores, a veces en algunos casos es como que no, pues es que eso ya no es para mí, ¿no? Este, ya mi cuerpo ya no es para eso, ¿no? Porque también hay un estereotipo, ¿no? De a qué se dedica una persona adulto, adulta mayor, en donde pocas veces se visibiliza el área de la sexualidad, ¿no? Es como que el estereotipo es, pues, ¿qué son los adultos mayores? Abuelitos, abuelitas, abuelites. Y a partir de ahí se construye esa imagen en donde se visibiliza muy poco el poder seguir gozando de una sexualidad, el poder seguir apreciando, tu cuerpo, porque, pues, además em, los adultos, adultas, adultes mayores, pues, también se enfrentan a un montón luego de violencias. Sí, y que a lo mejor eso como que invisibiliza que los cuerpos cambian continuamente, ¿no? Ujú, Y que entonces a lo mejor sí, en tu etapa reproductiva, por así decirlo, pues requieres de algún método que te permita decidir si quieres tener hijos, hijas, hijes y demás, pero que a lo mejor en la etapa de los adultos y las adultas mayores, pues a lo mejor se requiere, no sé, tal vez un lubricante, ¿no? Que hace que el cuerpo, por sus cambios, es algo ujú. que puede cambiar, pero que al final de cuentas hay toda una serie de elementos que pueden facilitar que las personas puedan seguir disfrutando de su sexualidad y ahora con menos preocupaciones o con otro tipo de preocupaciones, ¿no? Pero es que es esta idea grandota, ¿no, Leti? De que así como de si el cuerpo va valiendo menos y como teniendo menos derechos o menos áreas que explorar en la vida, mientras más transcurre el tiempo en edad, o si
si sus funcionalidades cambian, ¿no? O si sus dimensiones cambian, o si Bueno, se enferma. yo pensaría que los cuerpos femeninos o feminizados, no los cuerpos de los Mayormente, hombres, sí, porque mayormente. para los hombres hay pastillas, está súper validado que una persona de la adulta mayor pueda perfectamente buscar personas más jóvenes y eso fabuloso. Ujú. Creo y que no es la misma práctica y no es la misma, la misma forma en que se mira cuando una mujer adulta mayor decide seguir ejerciendo su sexualidad. Por supuesto, totalmente de acuerdo, ¿no? Sí, la mirada social siempre es muy distinta y lo decíamos también en episodios anteriores, ¿no? Las oportunidades y los medios que hay para la exploración del cuerpo, la sexualidad, son diferentes si tú eres hombre a si tú eres mujer, ¿no? Ujú, O si tú eres una persona igual de la diversidad sexual, o sea, si tú perteneces a alguna minoría. ujú. Es muy Sí, distinto, pero lo que digo es que creo que resulta muy pesado enfrentarse a estos sistemas de opresión que todo el tiempo están estableciendo criterios de valor para las corporalidades, ¿no? Ya sea por las formas, por la función, por el género, ¿no? Es muy pesado enfrentar eso porque, pues, al final, sí se traduce en sufrimiento, ¿no? O sea, esto que decíamos, por ejemplo, de las dimensiones, pues, ¿cuánto se traduce en mujeres preocupadas, por bajar de peso o por no subir de peso, o que si cuando subieron de peso, entonces automáticamente es sí, pues es que entonces ya no, ya nadie me va a desear, ¿no? O cuando el cuerpo tiene dimensiones aún más grandes, pues igual que te encuentres como que sientas que no hay espacios para ti, o que eres mal vista, visto, viste, ¿no? Eh, o sea, está cañón como toda esta demanda de perfección, ¿no? sí, totalmente de acuerdo. Y que al final se vuelve una violencia que, que termina siendo un conflicto con uno mismo, Ujú. Que es me ¿no? acordé, de que una vez en alguna conversación llegábamos a que mi consultante me decía: "Es que en mi relación con el rechazo", porque ella sí se nombraba como mujer gorda, ¿no? Este, y entonces y decía: "Y es que en mi relación con el rechazo, pues, yo me doy cuenta que todas esas voces que en algún momento vinieron de afuera, ahora es como si yo las trajera adentro, ¿no? Ahora Ujú, incluso aunque no las esté escuchando afuera, pues yo las escucho, ¿no? Como que en mi cabeza, eh, y es algo doloroso, y es algo pesado, ¿no? O sea, ahí construimos muchas conversaciones que ahorita ya no recuerdo mucho, pero fueron conversaciones muy interesantes sobre la experiencia del rechazo y cómo tenía historias sobre su experiencia del rechazo y cómo eso se fue, y como interiorizando, y cómo había que devolver también esa responsabilidad hacia afuera, ¿no? Y saber que venía de un sistema y demás. Pero digo que resulta muy dolorosa la experiencia de darte cuenta que ahora esas voces que venían de afuera suenan todo el tiempo en tu cabeza, ¿no? Y no te permiten, tener una experiencia cómoda de tu cuerpo, tanto porque suenan en tu cabeza, como porque siguen presentándose afuera. y que yo pensaba que al final es como bien curioso que las personas piensan que son en lo particular ellas quienes están equivocadas con su Ujú. corporalidad, etcétera.
pero que la realidad es que eso es un discurso tan común en el consultorio, mujeres, hombres, que justamente no se sienten con la seguridad de su cuerpo porque no cumple estos parámetros. Y entonces son cuestionamientos que justamente es irreal cómo están tan en el ambiente, tan permeados en, no importa las características, o sea, no importa, es una pelea constante con el cuerpo. Claro, y ahorita me haces pensar eso, ¿no? O sea, ¿cómo podemos habitar la experiencia corporal? Pues, no sé, como lejos de todos estos parámetros de los que estamos hablando, o sea, me hiciste preguntármelo, ¿no? O sea, ¿cuál es eh, de qué otro modo, en qué otras ideas o desde qué otras prácticas podemos habitar nuestra experiencia corporal, que no es esta de establecerle parámetros ni de funcionalidad, ni de belleza, ni de dimensión, ni de nada, ¿no? O sea, pienso que no tenemos muchos referentes o ideas de otras maneras de habitar el cuerpo fuera de estos parámetros que estamos mencionando. No sé tú qué piensas. No lo sé, o sea, como que pensaría que no es que haya una fórmula como para encontrar esas respuestas, sino tal vez como que lo primero empieza por cuestionar de dónde vienen esas ideas, ¿no? O sea, si realmente son ideas que en mi experiencia yo he llegado a concluirlas o la realidad es que en el día a día, o sea, porque ahí siempre siento que generalmente hay una distancia entre todos estos discursos y estas expectativas y entre cómo en el día a día a lo mejor mi experiencia puede ser distinta habitando el cuerpo, ¿no? Porque a lo mejor resulta que hay momentos de satisfacción, hay momentos de dificultad, hay momentos de logro, hay momentos de sorpresa, o sea, hay muchas otras cosas que solamente este conflicto, pero Y que justo, justamente, sí, perdón. no, vas. Que justo me hacías pensar en eso, ¿no? En cultivar la experiencia, la experiencia de habitar el cuerpo como un territorio que a veces se tiene que habitar desde esa complejidad, ¿no? Y no desde este discurso popero de siempre vas a aceptar y amar y querer tu cuerpo y a cuidarlo. Pues no, ¿no? O sea, vas a tener días de mucha incomodidad, días en que a lo mejor sí hasta dices, ay, no quisiera tener este cuerpo, quisiera tener otro, ¿no? Porque tengo estas y estas otras incomodidades y que a poder habitar esa experiencia validando eso, validando que la contradicción existe, que a veces sí es incómodo, que hay días mejores que otros, ¿no? Que a veces esas voces que vienen de afuera están más presentes en mi mente y que a veces puedo también traer otras voces que me hacen conectar con, con cómo mi cuerpo es amado, protegido, cuidado. O sea, que todo eso siempre va a estar presente, que la experiencia de vivir el cuerpo es compleja, es contradictoria, eh, y creo que poder también aceptar eso. Sí, yo creo que yo les invitaría a que la mapeen, ¿no? Que a lo mejor justo piensen que es difícil que sea así el 100% del tiempo. A lo mejor puede ser gran parte, pero no necesariamente el 100%, y que con que no sea el 100% quiere decir que hay algo más en la relación con el cuerpo. Entonces creo que ahí ya da espacio como para mapear, para explorar y ver hacia dónde llevan esas exploraciones. Ujú. Sí, claro. No sé si tienes ahí otro punto, Leti. A lo mejor pensaba en algo que es como muy taquillero en estos tiempos de entornos laborales no muy amigables con los colaboradores y las colaboradoras y cómo
en un entorno económico y con estas condiciones laborales, pues justamente eso es un tema que termina eh, como justamente eh, llegando a los vínculos, A ¿no? la O sea, salud como mental y a los ajá, vínculos. ajá, como a lo mejor el hecho de que haya conflictos en el trabajo, de que a lo mejor se esté viviendo algún tema de acoso, de hostigamiento, de alguna violencia, pues también eso es algo que definitivamente va a impactar, porque pues ahí entra en juego como este lugar que satisface a lo mejor una de mis necesidades, que es tener un ingreso para poder sostener la vida, pues también se vuelve un lugar donde experimento mucho malestar y generalmente coloca a las personas en un dilema de qué hacer, de tratar de mantenerse, de tratar de sostener, y pues todo eso es algo que no simplemente desaparece, ¿no? Sino que es un malestar que se termina ahí, muchas veces haciendo cada vez más grande, muchas veces puede mantenerse bajo control, será diferente Ujú. dependiendo de los casos, ¿no? Sí, que ese malestar que viene del entorno laboral se experimenta en el cuerpo, ¿no? Se experimenta Ujú. en el cuerpo, pasa a los vínculos, ¿no? Genera respuestas emocionales también. Pienso en esto, ¿no? O sea, que decías los entornos laborales poco amigables y yo pensaba, la explotación laboral, ¿no? Y como en un contexto donde la mayoría de los trabajos hoy son como o sin derechos, o con pocos derechos, o eh, con jornadas extendidas, ¿no? Eh, pues como claro que eso genera este fenómeno famoso del burnout, ¿no? El Ujú. superagotamiento. Y claro que eso se siente, se deja sentir en el cuerpo, en la vida sexual, en mi vínculo de pareja, ¿no? Me acuerdo de esta pareja que les he contado, que siempre me dicen, es que cómo cuidamos la conexión si estamos tan agotada y tan agotado. Este, pues claro, porque estas dinámicas de que tengo una jornada extendida, pero además vivo re lejos y me tengo que trasladar 1 hora y media, 2 o a veces más, ¿no? Para los trayectos y demás, pues genera un superagotamiento que muchas veces se refleja en desconexión, no solo de la pareja o de mis vínculos, sino hasta de que también me pueda sentir desconectada, desconectado, desconectada de la vida, ¿no? Que empiece a sentirme sin vitalidad, sin mucha motivación para nada, o sea, pues sí es un área que afecta a todas las demás áreas. Sí, y a lo mejor también podría ser el otro caso, no necesariamente, o sea, sí, yo creo que los contextos laborales actuales, muchos se caracterizan por la explotación, pero también pienso en algunos donde puede ser que el ambiente cercano sea lo que esté generando ese malestar. Ujú, Ponle tú que sean estas condiciones favorables, amigables con las personas, conciliadoras, etcétera. Va, pero que a lo mejor o sea, como que al final yo siempre pienso que las empresas pues están teniendo, o sea, la empresa puede tener esta ideología de cómo quiere funcionar y a qué le quiere priorizar y lo que sea, pero al final quien ejecuta todo eso son personas con ujú. historias, características, formas de hacer, entender, y eso es ahí lo que genera unas combinaciones bien exóticas en los entornos. Entonces pensaría que aún teniendo condiciones favorables, que son pocos los lugares actualmente donde sucede eso, pues aún así no quiere decir que entonces ya no habría nada de qué preocuparse, porque aún así hay muchas dinámicas dentro de lo laboral. O sea, pienso a lo mejor también estas personas que a través de estos discursos del sistema, pues su identidad está construida en los éxitos laborales. Y que Mm, entonces eso, pues estos workaholic, por ejemplo, pues es ujú. justamente cómo me relaciono con el trabajo y que al final también termina impactando a los vínculos, ¿no?
Entonces, pues sí, creo que lo que sucede en los entornos laborales también impacta y eso hay que tenerlo en cuenta. O a lo mejor ya ni siquiera pensemos en las condiciones. Pienso que últimamente también hay como muchos movimientos de personas que llegando a la mitad de su vida más o menos deciden que ya no quieren seguir haciendo lo que estaban haciendo y que quieren vivir otro tipo de vidas. Ujú, Porque nunca lo eligieron, porque a lo mejor ya no les apasiona, porque durante mucho tiempo las condiciones fueron infernales y ujú, entonces eso genera como una crisis de ¿y ahora qué quiero hacer con mi vida? Pues eso también genera estrés y también ujú. seguramente impacta en estas dinámicas, porque implica para la pareja pues también cómo va a acompañar este proceso y si está todo un mundo ahí, ¿no? Sí, y que por eso también creo que ya lo hemos dicho también en otros episodios, es importante y es rebelde apostarle a las redes de apoyo, ¿no? Sí la pareja, pero sí a las redes de apoyo, este, a poder, en la medida de las posibilidades de cada contexto, tejer formas de vida donde colaboramos unas con otros, con otros, y no decimos, pues este problema de Juanita, pues es problema de Juanita, ¿no? Si Ujú. Juanita se siente deprimida, pues es su problema y si acaso el de su pareja o el de su familia, ¿no? Sino que lo importante que es en la salud mental la existencia de redes de apoyo y de respuesta, pues, como comunitaria, ¿no? Mis amigues, otros colaboradores, o sea, más allá de solo el sostén que me pueda dar mi pareja o mis vínculos eróticos, ¿no? Sí, aunque sí, sí creo que sí es bien importante cuando nos vinculamos como qué respuestas damos y cómo Ajá. comunicamos el cómo nos sentimos con las cosas que están pasando con nuestros vínculos, porque al final de cuentas, eh, aun cuando tengas una super red, si sientes que es un tema que no puedes hablar con tu vínculo, que es un tema donde va a implicar o tal vez va a estar ahí atravesada la relación, Ujú. pues eso termina. Entonces yo diría que también, o sea, pensar eso, ¿no? O sea, como a lo mejor algo que siempre les contamos es como estas actitudes de más curiosidad, como de por qué esto es importante, por qué ahora, Ujú. qué estás buscando lograr a través de este cambio. No sé, ese tipo de conversaciones puede ayudar a encontrar como puntos de encuentro o tal vez la claridad de que no hay encuentro en esos temas, ¿no? Y Así entonces es. pues, seguir en otra dirección. Sí, totalmente de acuerdo. Pues no sé si tendrías algo más que agregar o vamos cerrando. Yo creo que podemos ir cerrando. Muy bueno, yo nada más, o sea, quisiera como recordar esto, ¿no? O sea, que hablar de la sexualidad, casi de ningún aspecto de la vida humana diría, pero ahorita que estamos hablando de la sexualidad, pues hablar de la sexualidad no es hablar de un aspecto separado o de un aspecto que solo tiene que ver con lo que pasa en la vida de la pareja, ¿no? Sino que la sexualidad tiene que ver con un montón de ideas, ¿no? De historias que nos han contado acerca de ello, ¿no? Del sexo, del cuerpo, del placer. Tiene que ver con un montón de circunstancias como las que hemos mencionado, qué está pasando en el trabajo, qué está pasando en la economía, ¿no? Pero que al final la sexualidad es un aspecto como muy bello y muy potente de nuestra experiencia humana, porque al final tiene que ver con vinculación, ¿no? O sea, con vinculación y pues, bueno, los seres humanos, este, somos seres vinculares, somos seres interdependientes, eh, y pues un poco como pienso en apostar en construir contextos seguros
para la exploración del cuerpo, del placer, de la vida, ¿no? O sea, como lo que decías, tener curiosidad hacia la otra persona, tener respeto a la diferencia, ya sea corporal, ideológica, ¿no? No mirarlo como que no debe ser o que es una amenaza, sino desde la curiosidad, desde el respeto y desde esta procuración de ofrecer entornos dignos, ¿no? Que para mí la dignidad pues tiene que ver con eso, con poder generar un espacio donde tengas el derecho a encontrarte con otros, ¿no? En contextos pues seguros. Eso estoy pensando ahora. Yo creo que yo solo agregaría que, bueno, la sexualidad es una forma de conexión, no es la forma de conexión. Ajá. Y que entonces el hecho de que por alguna situación de estas que comentamos no pueda llevarse o traducirse en las prácticas cotidianas y acostumbradas y las más conocidas, no quiere decir que no hay otras formas que puedan justamente sostener, alimentar y nutrir los vínculos. Entonces, pienso que justo a veces también las pausas pueden hacer como que se retome con otra mirada, con otra, y que entonces las pausas no necesariamente son malas y demás, solamente justo tienen que estar construidas desde la escucha, el acuerdo y preservando el interés de estar bien dentro de los vínculos, ¿no? Entonces, Claro. apostémosle a otras formas, Ahorita ¿vale? me hiciste pensar en esto de las formas de conexión y en que a veces hablar de sexualidad, pues a lo mejor se asocia como a esto, como a lo apasionado y lo erótico, pero que también está ahí algo muy potente que es la ternura, ¿no? Y el otro día estaba escuchando a una, creo que es filósofa, Sara, ay, se me olvidó su apellido, pero se los escribo en la descripción del episodio, que hablaba de que la ternura es esta cualidad de los cuerpos de acercarse para proteger la vida en enlazada, ¿no? El vivir enlazados, el vivir en comunidad. Y pensaba en eso, ¿no? En lo valioso también que puede ser acercarnos y vivenciarnos desde la ternura, vivenciarnos desde esta conciencia pues de enlazada, ¿no? Y de conexión, que no es efectivamente la conexión, pero que sí podemos encontrar eso, muchas formas de conexión, de expresar esta ternura, de proteger la vida, y que eso hoy, pues hoy por hoy creo que es muy importante. Va que va. Pues entonces nos vemos la próxima. Adiós. Adiós. Por hoy hemos terminado. Te agradecemos el habernos acompañado en este episodio. Recuerda que cada martes a las 8 de la mañana puedes encontrar la nueva emisión. También te invitamos a seguir nuestras redes sociales en el Instagram @cama para 3podcast. Tu opinión y tus preguntas son muy importantes, pues las estaremos contestando en nuestros episodios. Adiós.